¿Tienen sentido los amores imposibles? ¿Se puede seguir amando a una persona cuando ya no está? Cuando, por ejemplo, ha muerto. Y si eso fuera así, ¿no se estaría cayendo en el delirio, en la desconexión con el mundo real? En el anterior vídeo salía a colación la terrible experiencia por la que pasó Viktor Frankl, fundador de la logoterapia o terapia del sentido, en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, en donde estuvo entre 1942 y 1945. En estos campos murieron sus seres más queridos, su esposa, sus padres, su hermano. Solo sobrevivió una hermana. Y precisamente sobre este asunto de los seres queridos, sobre el asunto del amor, pues hace reflexiones desencadenadas a partir de una experiencia crítica que tuvo en el campo de concentración, que pueden ayudarnos a entender mejor en qué consiste esto del amor. Cuenta Frankl que como en momentos críticos de su vida allí en el campo, hablaba imaginariamente con su mujer. Estaba internada en otro lugar de Auschwitz, probablemente estaba ya muerta, y dice que esos diálogos imaginarios con su mujer le daban fuerza para seguir viviendo. Lo relata en un párrafo especialmente en el que cuenta cómo en un momento en el que estaba especialmente siendo castigado por uno de los guardianes, se puso a hablar con su mujer. Decía: mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no esté presente, y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior. Pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Bueno, asunto este que invita desde luego a la reflexión. ¿Cómo se puede amar a alguien que ya no está? ¿Cómo se puede persistir en un amor que es imposible? ¿Qué y por qué nos lleva a persistir en un amor imposible? Bueno, para ir abordando una posible respuesta a estas cuestiones, recuperemos unas reflexiones, una idea de Ortega que ya expusimos en el vídeo anterior, y según la cual, dice Ortega, vivir significa tener que ser fuera de mí. Y también que la vida es precisamente un inexorable afuera, un incesante salir de sí al universo. Es el hombre un dentro que tiene que convertirse en un fuera.
Y dice también Ortega que la vida consiste en salir de sí para entregarse a algo o a alguien. Que la vida es entrega, es decir, es una función del amor. Ciertamente, un dato en el que habremos de reparar es que hombre y mujer se entregan de manera diferente, aman de manera diferente. Y en el hombre está más sesgado el hecho de entregarse, de amar una idea, una tarea, una misión, y en la mujer el sesgo es entregarse más a una persona, a las personas. Que quede claro que, por supuesto, tanto hombre como mujer tienen las dos propensiones de entregarse a una tarea y entregarse a las personas. Pero este hecho de que exista una diferencia, una especie de sesgo en la forma de entregarse, en que consiste la vida, hace que las trayectorias vitales de hombre y de mujer tiendan a diferenciarse. Hablando de esta cualidad de la vida que consiste en entregarse y aportando más el sentido masculino, podríamos decir, de esta entrega, dice Ortega, la vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una condición extraña, pero inexorable, inscrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Por otro lado, si esa vida mía, que solo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y sin forma. Y añade, estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Bueno, este modo de entregarse estamos adscribiéndolo a la manera más masculina de entregarse, de amar. Para compensar, pues tenemos a María Zambrano que da la otra vertiente, la más femenina, la forma de entrega a las personas. Dice, el enamorarse de un ser concreto, de un semejante, sería la experiencia necesaria para llegar a encontrar las ideas, el conocimiento de la verdadera realidad, la realidad invulnerable. Y mientras que en el anterior vídeo, pues aludíamos más a esa forma de entrega a algo, a una tarea, a un futuro, que es la vertiente, digamos, masculina de esa forma de entregarse, más masculina. En este vídeo vamos a hacer énfasis en la otra forma de entregarse, en la forma de entregarse a personas, a las personas. En los dos, lo problemático, lo intrigante, estaba en el hecho de que la entrega no era posible, no era posible, en el mundo externo la bloqueaba, es decir, el campo de concentración impedía que Viktor Frankl, en este caso, realizase una tarea como entrega a algo exterior, que realizase su vocación en el hecho de entregarse a una tarea, y en vamos a ver esa imposibilidad de entregarse a alguien cuando ese alguien no está o no existe ya en el mundo externo. Frank, en esa situación, habla de cómo encontraba fuerzas para seguir viviendo que extraía de
del amor a su mujer, pero nos encontramos con la misma paradoja que en el anterior vídeo. ¿Cómo es posible amar si ahí afuera ya no está la persona amada? Si es incluso posible que haya muerto. ¿De dónde extraer ese combustible que nos hace vivir cuando ya no está presente en el mundo exterior? No hay un correlato externo al que ascribir nuestra entrega, nuestra disposición a amar. Porque no deberíamos aceptar ya en tal caso, siendo realistas, que la vida se ha quedado sin objeto, que ya no hay a quien entregarse. Decía Don Quijote a Sancho al final de la novela: yo ya no sé qué consigo a fuerza de mis trabajos. Precisamente la realidad exterior se había demostrado como un tope que le impedía realizar su vocación, su entrega, su intento de realizar grandes hazañas, y llegó un momento en que se volvió realista. Esto ocurre al final de la novela. Ya no sabe, no está convencido, duda de que su tarea, de que su esfuerzo lleve a algún sitio, tenga correlato en el mundo externo. Bien, Don Quijote, a partir de entonces, recuperó la cordura, se fue a su pueblo, se deprimió y se murió. Esa es la secuencia a la que le condujo su recuperado realismo. Bueno, algo similar le debió ocurrir respecto de Dulcinea. Empezaría seguramente a dudar de que era un ser real, existente en el mundo externo. Su amor dejaría de tener objeto y se apuntaría también a la cordura que le llevó a la depresión y a la muerte. ¿Qué pasa con nuestro amor si llega un momento en que la realidad se pone a demostrarnos que ya no es posible realizarlo en el mundo externo? ¿Qué pasa con esa energía amorosa que se ha quedado sin objeto externo? ¿Qué pasa cuando, como decíamos en el anterior vídeo, nos quedamos solos? Kierkegaard, como decíamos en el anterior vídeo, afirmaba que debe uno bastarse a sí mismo. Pero ¿cómo puede uno bastarse a sí mismo en el acto de entregarse? Bien, la respuesta, que no será fácil, puede empezar a asomar en estas palabras de María Zambrano, que quizás haya que rebobinar, dicho en lenguaje antiguo, ya no existen cintas que rebobinar, pero que haya que volver sobre ellas porque es necesario captarlas bien, no son palabras del todo fáciles. Dice Zambrano: el amor nos lanza hacia el futuro, obligándonos a trascender todo lo que otorga. Su promesa indescifrable descalifica todo logro, toda realización. El Dios creador creó el mundo de la nada por amor. Y todo el que lleva en sí una brizna de este amor descubre algún día el vacío de las cosas y en ellas, porque toda cosa y todo ser que conocemos aspira a más de lo que realmente es. O sea que las cosas, las personas incluso consideradas desde lo que son en el presente, en su forma actual, en su forma existente, efectiva, vendrían a ser una especie de lugar de paso hacia algo más. Es decir, que serían un lugar de paso hacia algo que prolonga esas cosas y esas personas más allá de lo que son, de lo que efectivamente son.
que podemos seguir teniendo planes y amando cosas y personas, incluso cuando nos hayamos quedado solos, cuando esas personas y esas cosas, esos planes, esos proyectos no tengan posibilidad de servir de correlato externo, realista, a esa disposición a entregarse. Entonces solo nos quedará la posibilidad de amar y de tener planes como si realmente fueran posibles, como si esos planes y ese amor tuvieran efectivamente ese correlato externo que necesitamos. Eso es lo que la misma Zambrano viene a sugerir cuando dice que hay que tratar a todos, a cualquiera, mejor de lo que se merece, que a veces es la única manera de tratar a alguien como de verdad se merece. Esta propuesta de Zambrano la podríamos corregir o ampliar para acomodarla al hilo argumental que estamos desarrollando y decir, hay que amar, hay que entregarse a algo o a alguien como si realmente fuera posible. Recuerdo un ejemplo que me parece muy ilustrativo que nos ofreció Julián Marías, cuya mujer, Dolores Franco, murió en 1977. Estuvo profundísimamente enamorado de su mujer, que le dejó viudo desde 1977 hasta 2005, que murió Julián Marías, es decir, 28 años de viudedad, en las que no renunció a seguir amando a su mujer, a seguir intensamente amando a su mujer. Y alimentaba este amor con la idea de que la encontraría en el más allá. Es una de las maneras de enfrentarse a esta paradoja de que la vida es una función de esta entrega, de tener algo o alguien a quien entregarse, y la realidad externa no nos permite encontrar algo o alguien a quien entregarnos. Marías mantuvo vivo su amor, no renunció a él, no renunció a seguir amando a su mujer, a pesar de que estaba muerta, y alimentó ese amor creyendo que la encontraría en el más allá, se apoyaba en sus ideas religiosas, para mantener vivo ese amor durante 28 años, con la misma intensidad. Viktor Frankl, en el relato que hemos leído antes, recordemos que decía, no sabía si mi mujer estaba viva ni tenía medio de averiguarlo, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Otros que tampoco están dispuestos a que desaparezca esa disposición a la entrega de la que depende la vida, esa disposición a amar, pues cuando se han quedado solos, como decía Ortega, articulan esa disposición en forma de entrega a lo que denominan amar a Dios.
Ortega decía precisamente, cuando el hombre se queda solo, de verdad solo, ipso facto, aparece Dios. De una forma o de otra, dejemos constancia que al adentrarnos en esta paradoja, en este problema, que significa conjugar dos instancias contrapuestas, el yo en soledad y la circunstancia que nos limita y constriñe, al adentrarnos en esta paradoja nos estamos adentrando también en un problema radical de la filosofía. De la reflexión sobre él, Ortega extrajo una idea fecunda, la de la divina insatisfacción, el divino descontento que llamaba, y que nos caracteriza a los humanos. Y que dejaremos expuesta esta idea en su forma incipiente. Dice pues Ortega, entre todos los seres del universo, tiene el hombre el privilegio de sentir descontento, el cual es una especie de amor sin amado y un como dolor que sentimos en miembros que no tenemos. Seguiremos en otros vídeos, otros días, indagando en esta clase de filosofía que nos está adentrando, creo yo, en las cuestiones más radicales.